pacto eres agua limpia, rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia, el buen pastor nos cuidará. Una nación en la tierra, en los montes de Israel, dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey. Por siempre guardaremos y andaremos en tu ley. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Deuteronomio capítulo 32, y vamos a leer este texto que les digo que es contado por Moisés. Y este texto que es contado por Moisés narra un poquito de la historia de toda la tierra. ¿Okay? Se los voy a leer en una traducción que es la Nueva Biblia de las Américas, que es una traducción reciente, muy parecida a la Reina Valera. Entonces vamos a ver lo que dice. Dice, comenzando desde el principio, dice Cántico de Moisés. Si ustedes ven el subtítulo, dice Cántico de Moisés, una canción que Moisés escribe con el propósito de que el pueblo de Israel se la aprenda y en futuras generaciones la cante. ¿Por qué la escribe como una canción? Porque es más fácil aprenderse una canción. Entonces la escribe como una canción y dice así: presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Entonces, si le habla a los cielos y a la tierra, es como llamar a los cielos y a la tierra como testigos. Ahora, los cielos es algo impersonal. Entonces, ¿cómo es que le está hablando a los cielos y cómo que le está hablando a la tierra como testigos? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué hemos visto acerca de quien habita en los cielos y quien habita en la tierra? ¿Se acuerdan? Quien habita en los cielos, seres espirituales. Quien habita en la tierra, seres de la tierra, descendientes de Adán. Entonces llama a los cielos y a la tierra, a los habitantes de los cielos y de la tierra, para las palabras que va a decir Moisés. Y dice: caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como agua, como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él, en forma pervertida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. O sea, Moisés empieza como a dar testimonio de lo que ha hecho la descendencia de Abraham. Los descendientes de Abraham, a quienes se les entrega la revelación del Dios Altísimo, pues dice, es una generación perversa y torcida. Y les pregunta, ¿así pagan ustedes al Señor?
¿así pagan ustedes al Señor? Los sacó de Egipto, los liberó, les enseñó maravillas, las plagas, todo lo que sucedió ahí en Egipto. Y le dice, ¿así pagan al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días pasados. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te lo hará saber. A tus ancianos y ellos te lo dirán. Y dice, investiga, Israel, sé culto, no seas ignorante, investiga. Dice, pregúntale a tus antepasados. Y aquí viene, ¿qué? Fíjense, el origen de las naciones. Cuando el Altísimo, y aquí menciona el título dado a Dios, Altísimo. Aquí el título del texto hebreo es Elión. Y entonces aquí vamos a empezar a aclarar el tema acerca del único Dios verdadero. No es que Abraham fuese monoteísta en sentido como ahora nosotros entendemos el monoteísmo. A raíz de Maimónides, un rabino que habla de que Dios es único y que todo lo demás, y a raíz de todas estas cuestiones que después el cristianismo, el judaísmo, el islam, habla de que hay un solo Dios y tan. Bueno, ya hay una diferencia con lo que pensaban en estos tiempos. En estos tiempos no es que creyeran que había un solo Dios y todas las demás estatuitas eran inventos. O sea, no es que la gente de aquella época era retrasada mental y, o sea, ¿quién en su sano juicio va a poner una estatuita y va a rezarle a esta estatuita? O sea, eso no tiene sentido. O a una imagen y rezarle a esa imagen, ¿no? Aún actualmente en el catolicismo, que se adoran imágenes, pues no sé qué, no es tanto que esa imagen se la inventaron de un personaje que se inventaron, sino que esa imagen representa a alguien que vivió, que existió, ¿no? Le rezan a Jesús, le rezan a María, que fueron personajes reales, nada más que ahora le hacen la imagen, ¿no? Entonces, con eso podemos ver que no es que la gente adorara imágenes o estatuas que se inventó, no, esas imágenes representaban a algo, a seres reales, seres existentes. Entonces, la gente adoraba ídolos, la gente adoraba las estrellas, etcétera, pero no como cosas inventadas, sino basado en lo que ahorita vamos a ver aquí. Dice, cuando el Altísimo es Elión, el Altísimo. Si dice el Altísimo, Elión, ¿qué quiere decir? Que Él es superior a todos los demás dioses, pero sí existían dioses, o sea, sí la gente veneraba dioses que eran reales, que no se los inventaron. Sí existían dioses y en la época del apóstol Pablo, el apóstol Pablo sigue diciendo en su carta a los Corintios, hay muchos dioses. O sea, el mismo apóstol Pablo dice, hay muchos dioses y hay muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo, ¿ok? Entonces, pero el mismo apóstol Pablo dice, no, hay muchos dioses. Entonces, wow, ¿quiénes son estos otros dioses de que está hablando? Bueno, lo vamos a empezar a conectar con el Monte Hermón. Entonces, que después los escribas, que después en el judaísmo se tratara de eliminar esa creencia en que hay otros dioses y decir, no, son inexistentes, los inventaron, son hechos de manos, obra de manos de hombres, eso ya es otra cosa. Pero tenemos que tener claro que sí existían y existen otros dioses, otros poderes, otras potestades, y aquí nos lo va a decir Moisés. Dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, y ahí viene, cuando el Altísimo separó a los hijos de los hombres, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? ¿De qué está hablando Moisés? ¿Cuándo separó a los hijos de los hombres? Si leemos el relato de Génesis, tenía la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y Dios separó esas lenguas y esas palabras. Por consiguiente, los hombres dejaron de estar juntos, unidos, ya se separaron. Entonces ya en base a las lenguas se separaron esas originalmente 70 naciones que se mencionan en el libro de Génesis. Pero ¿por qué Dios divide las naciones? ¿Por qué divide las lenguas? Torre de Babel. ¿Por qué? A causa de que ellos empiezan a hacer una torre, porque dice, vamos a hacer una torre para llegar hasta el cielo. ¿Será que están mal de la cabeza? ¿Cómo es que van a hacer una torre y llegar al cielo? O sea, qué cosa tan absurda. No es que ellos estén pensando en llegar al cielo, es simplemente era la cosmología que ellos tenían, la idea que ellos tenían de conectarse, de estar más cerca con entidades que ellos sabían que habían descendido de los cielos.
y que habitaban en las estrellas, habitaban en los planetas. Para ellos esos seres que descendieron, Génesis capítulo 6, y que tuvieron relaciones con mujeres, y de ahí nacen los Nefilim, ellos, ¿dónde vivían esos seres? ¿Dónde pensaban que estaban esos seres? Pues allá en las estrellas. Entonces, pues ellos a la hora de crear, de hacer una montaña artificial, ellos lo único que quieren es establecer contacto con ellos, estar más cerca de ellos. Lo mismo que ahora están haciendo, pues, científicos y en el ámbito ya más tecnológico, de hacer contacto, ¿no? O sea, ahora ya suena más sofisticado. Wow, queremos hacer contacto, y todo este tema de los extraterrestres es exactamente el mismo que ellos tenían. Ok, entonces, dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, ahí, porque ¿qué están indicando estos que hacen la Torre de Babel? ¿Qué están indicando? Queremos conectarnos con ellos. Queremos que ellos nos dirijan. ¿En lugar de quién? Pues del Altísimo. Entonces, pues, ¿qué hace el Altísimo? Pues separa las naciones y dice, ok, ya no me quieren a mí, ya me están haciendo la independencia, ya no quieren que yo, el Altísimo, el Creador. Ellos no son los creadores, ellos son seres creados, los que descendieron de los cielos. Yo soy el creador, pero ustedes no quieren estar conectados conmigo. Entonces en ese momento, ok, los desheredo. Deshereda a las naciones. A cada nación la entrega a una de estas potestades, a uno de estos principados, las entrega. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice, pues aquí se cerró el changarro, se cerró el negocio, y pues ya luego nos vemos, ya los entrego a todos. Pues no, ¿cómo me voy a quedar yo sin un testimonio? Voy a darme por vencido con esta humanidad, ya los dejo, bola de ingratos todos, ¿o qué voy a hacer? Entonces aquí dice Moisés lo que van a hacer. Por eso le está diciendo a Israel, pueblo loco, ignorante, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Dice, si cuando Dios divide las naciones, cuando los deshereda, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. Y aquí hay un problema, porque esta traducción, que es la traducción, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, la NBI, muchísimas traducciones protestantes y católicas se basan para su traducción en el texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? El texto masorético es el texto oficial del judaísmo. El texto oficial de la Torá del judaísmo, que es un texto como que alterno, se hizo alterno para competir con el texto que usaban los cristianos en el primer siglo. ¿Qué texto usaban los cristianos? Pues algunos textos que ya, pues después ya no existían, hasta los manuscritos del Mar Muerto. ¿Okay? Los cristianos usaban el texto de la Biblia Septuaginta. La Biblia Septuaginta era una traducción del hebreo al griego, y esa es la traducción que ellos usaban. ¿Por qué? Porque ellos querían alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a mucha gente que ya no hablaba hebreo. ¿Y cuál era el idioma internacional de aquella época? El griego. Entonces los cristianos primitivos usaban la Septuaginta para alcanzar a los israelitas dispersos entre las naciones, y seguramente usaban copias que ya no teníamos acceso a esas copias hasta los manuscritos del Mar Muerto, copias en hebreo, pero que por muchos siglos no existieron. Entonces, por un lado teníamos la Septuaginta, griego, y por otro lado, los masoretas, la tradición judía, hacen un texto alterno para competir con la Septuaginta, donde tratan de eliminar todos esos detallitos de que hay dioses, de que hay ese mundo espiritual, sobrenatural, y así deliberadamente cambian el texto. Así, mala onda. Y ahí, en vez de, ahí vean el texto, Masoreta, dice que Dios fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. O sea, como que Dios divide las naciones, y he leído comentarios judíos que dicen, no, que Dios determinó cuántos israelitas había, cuántos habría de haber, en base a eso fija el territorio de israelitas, y el resto del mundo se lo reparte a las naciones. Bueno, eso si el texto dice eso. Pero si te vas a textos más antiguos, y ahí es donde vienen los manuscritos del Mar Muerto, que wow, los manuscritos del Mar Muerto son previos al texto masorético, son más antiguos. ¿Y qué dice el manuscrito del Mar Muerto, de este texto? Dice que divide el mundo no según los hijos de Israel, sino según los Benei Elohim, según los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los Benei Elohim?
ángeles caídos, todos estos seres de Génesis capítulo 6. Entonces las naciones más bien no lo divide con respecto a Israel, lo divide, se las entrega a las naciones, a estos ídolos, a estos seres caídos. Por eso está escrito que el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno, el mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está el mundo entero. Entonces, bueno, podríamos decir que las naciones son entregadas al maligno. Ok, estos rebeldes, pues son igual que ustedes, órale, ¿quieren estar con ustedes? Pues órale. Dios no va a forzar a nadie, Dios no se va a imponer sobre nadie, Dios deshereda a las naciones. ¿Okay? Así como desheredó a esos que se rebelaron, pues esos se rebelan y los echa al mundo, y luego a estos que son iguales que ellos, pues órale. Ahora sí que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Pero ¿qué hace Dios? Entonces, ¿qué hace Dios? Algunas traducciones actuales, para que vean que yo no nada más le estoy inventando, chéquense la Nueva Traducción Viviente, que se basa en la Septuaginta, se basa en los manuscritos del Mar Muerto. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice así, dice: cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió la raza humana, fijó, otra vez Torre de Babel, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Así dice. Qué gran diferencia, ¿no? Una cosa es dividir la tierra con respecto a los israelitas, otra cosa es con respecto a su corte celestial. Pero una vez más, ¿por qué los masoretas hicieron eso? Porque los masoretas no quieren que tú creas en seres celestiales, ángeles, demonios. No, eso, básate en cosas más aterrizadas, ¿no? Pero, pues eso dice Moisés. Pero si no conocemos la historia, si ignoramos la historia, pues no vamos a entender para nada el plan de redención de estos rebeldes que se fueron a adorar todos estos dioses. Pero, entonces, ¿qué hace Dios? Ok, deshereda a las naciones, pero Dios elige a un pueblo para ser su heredad. Dice, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como sus propios ojos, como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo, lo llevó, lo salvó. Y bueno, ya aquí el resto del capítulo nos habla de toda la historia de Israel. Cuando Dios deshereda a las naciones, elige a Jacob y dice, a partir de Jacob voy a restaurar al mundo. Jacob será una nación y un conjunto de naciones. Entonces, ¿qué es Jacob? ¿Qué es Abraham, Isaac y Jacob? Abraham, Isaac y Jacob son el plan para reconquistar la tierra de los seres espirituales, de los dioses de las naciones, que ahora sí ya sabemos que los estatuitas y todas esas son simplemente representaciones de estos seres, que eran reales, que eran seres comandados por el príncipe de la potestad del aire, eran principados, potestades. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este tiempo presente. Entonces, cuando vemos en la película a Abraham dándole ahí de mazazos a los estatuitas de su papá, ¿qué está haciendo? Rompiendo con todo eso y diciendo, yo solamente voy a adorar a Elión. No es que no existan estos, él es Elión, él es el Altísimo, él es el Creador. Entonces, ahora sí, Abraham es el padre, es el que inicia esta revolución de ir a difundir la fe a un mundo lleno de idolatría y de seguir a los demonios literalmente y sacrificar a sus hijos a los demonios, hacer cosas terribles. Abraham es el que viene a restaurar y a dar esperanza. Porque si este mundo sigue bajo el maligno, ¿qué va a pasar con este mundo? Y todos divididos y cada nación sirviendo a su propio Dios, ¿qué va a pasar con un mundo que todo está dividido y que cada Dios quiere aplastar al otro? ¿Qué va a pasar con un mundo así? Se va a destruir. Entonces Abraham es la sal de la tierra. Abraham es la luz del mundo que va a evitar la destrucción final de este mundo. Entonces a Abraham se le promete que por cuanto él estuvo dispuesto a hacer eso, a dejar su tierra, su parentela, a comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva, tú vas a traer luz al mundo, tú vas a traer luz a las naciones, tú le vas a demostrar quién es el León, quién es el Altísimo. Bueno, pues para que veas cómo va a ser el plan, bueno, tú vas a representarme
en mi manera de salvar al mundo. Tú, Abraham, haz algo que te va a acercar y le va a hacer entender al mundo lo que voy a hacer para recuperar el dominio del mundo. Tráeme a tu hijo al que amas, entrégamelo en holocausto, y eso que vas a hacer va a ser el ejemplo de cómo yo voy a redimir al mundo. Así como tú vas a sacrificar a tu hijo Isaac, que lleva la madera rumbo al monte Moriah, así como tú lo vas a sacrificar a tu hijo que amas, así yo voy a sacrificar a mi hijo que amo para redimir al mundo del dominio, del control, de la muerte de estos demonios. Y eso hace Abraham. Y cuando Abraham obedece, pues ya simplemente le dice, por cuanto no me negaste a tu único hijo, de cierto te bendeciré, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por cuanto no me negaste a tu hijo, cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces, pues Abraham continúa la historia, después viene Isaac, después Jacob. De Jacob, ¿quién es el hijo que va a continuar la promesa y va a cumplir literalmente la promesa de Abraham? Aquel que recibe un manto de colores. Ese manto de colores representa tribus, naciones y lenguas, y él tiene sueños donde ve que el sol, la luna, que representan a Jacob y a su mamá, y las estrellas, que representan a sus hermanos, se postran ante él. Así que Yosef, en sus sueños, le es revelado que la descendencia de Yosef es la que va a heredar las naciones. ¿Eso se cumple? Bueno, Yosef es el que va a añadir descendencia a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues Yosef representa a las tribus del norte. ¿Y por qué las representa? Porque un descendiente de las tribus del norte llamado Jeroboam reina sobre las tribus del norte. A las tribus del norte que son llevadas al exilio se les llama, también se les llama Yosef, se les llama Israel, se les llama Efraín por el hijo de Yosef. Jacob ora por los hijos y de Efraín le dice que vendrá una congregación de naciones, una iglesia de naciones a la plenitud de los gentiles. Cuando Jacob se vuelve a encontrar con Yosef, después que los hermanos aborrecen a Yosef y odian a Yosef, lo odian sin causa, lo mandan al exilio, lo mandan a Egipto, ahí vemos un tipo profético de lo que sucedería con Jesús, Yeshua, hijo de José, que se llama José también, el papá de Yeshua, que también el papá de Yeshua fue a Egipto y se llevó a Yeshua a Egipto porque lo amenazaban de matarlo, y después regresa Yeshua de Egipto y viene a vivir a Nazaret, y ahí dice que se cumple una profecía: de Egipto llamé a mi hijo. O sea que Yeshua es una representación de Yosef, es una representación de Israel que sale de Egipto, y él es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, que va a finalmente acabar con el dominio de los principados y potestades para traer de regreso a la descendencia de Abraham. Entonces, Yeshua, cuando sube al monte Hermón y que ahí se transfigura y aparece con él Moisés y Elías diciéndole acerca de su partida en Jerusalén, pues entonces Yeshua va a terminar todo el simbolismo de ser el hijo de Abraham, que va a ir al monte Moriah a ser sacrificado para que una vez que su mensaje sea llevado a todas las naciones, entonces todas las naciones que dejaron de ser pueblo, porque eso se los voy a dejar de tarea, si siguen leyendo Deuteronomio 32, Dios dice que por cuanto Israel le provocó a celos con lo que no es Dios, Dios le va a provocar a celos a Israel con lo que no es pueblo. Entonces terminen de leer Deuteronomio 32 de tarea y van a ver que ahí Moisés mismo habla del plan en que Dios, así como Israel se pervirtió y se fue también a adorar los dioses de las naciones, entonces, y le provocó a celos a Dios, entonces ahora Dios va a provocar a celos a Israel, trayendo a un pueblo que no es pueblo, pero ese pueblo que no es pueblo, si leemos Oseas, la profecía de Oseas, vamos a ver que son todos los israelitas que dejaron de ser pueblo entre las naciones, pero que al final de los tiempos regresará a su herencia, a su identidad. Y si tú regresaste a Beersheba, si tú estás aquí, entonces tú eras Lo Ami, tú eras Lo Ruhamá,
y ahora te reconectaste en el pozo de Abraham, el pozo del juramento, y ahora eres bienvenido nuevamente a la familia. Literalmente estás en casa de tu padre, literalmente estás en Beersheba. Es necesario hacer fiesta, regocijarnos. Ahorita nos vamos a ir a comer porque el hijo pródigo ha vuelto, la descendencia de Yosef ha vuelto, Efraín ha vuelto, y entonces la plenitud de los gentiles ha vuelto, y una vez que la plenitud de los gentiles vuelva, entonces todo Israel será salvo y Dios cumplió su pacto. Padre, te damos muchísimas gracias por haber traído a los hijos de la promesa, estos hijos de Abraham, a este lugar, Señor, porque ahora son incontables como las estrellas del firmamento. Y creyó Abraham. Abraham te creyó y su fe le fue contada por justicia, y de la misma manera es nuestra fe que nos es contada por justicia y por convicción de que heredaremos esta tierra por los siglos de los siglos. Bendito seas, Elión, Dios de Abraham, Dios de Yitzhak, Dios de Jacob, Dios de Moshe, Dios de David y nuestro Dios. Bendito seas por el medio que nos salvó, Yeshua, hijo de Abraham, hijo de David. Amén. Amén. Vámonos. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a tu nombre, a la tierra nos llevarás, de regreso a nuestra casa, tus promesas cumplirás. Dios del pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia, el buen pastor nos cuidará. Una nación en la tierra, en los montes de Israel, dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey, por siempre guardaré